Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de MVC. Hoy día vamos a continuar con la implementación de la conexión a la base de datos. Esto es Esperotec. Vamos a verlo. La conexión a la base de datos implica asegurar los parámetros para el acceso, puesto que por lo general acá tenemos usuarios y contraseñas que permiten el acceso a nuestro servidor de base de datos. Tradicionalmente estos parámetros se configuraban en el archivo web.config de las aplicaciones de NetFramework. En las aplicaciones de Net ya no tenemos ese tipo de configuraciones. Por lo general acá vamos a poder utilizar los archivos JSON. Podemos también utilizar, poner esos parámetros en el registro de Windows, en el servidor de base de datos, ponerlos dentro de variables de entorno en el mismo servidor de base de datos, o hay algunas otras opciones como por ejemplo el Azure Vault, que permite poner esa información en un lugar seguro en la nube. Entonces, entre estas alternativas tenemos que elegir alguna de ellas. Para el caso de este ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las variables de entorno de Windows. Esto obviamente nos restringe ya a que nuestra solución esté instalada en un servidor de Windows, porque allí es donde nosotros justamente vamos a poder utilizar esas variables de entorno. En este ejemplo vamos a mostrar cómo vamos a primero vamos a armar la cadena de conexión y luego esa cadena de conexión la vamos a colocar dentro de las variables de entorno de nuestro equipo en Windows, y cuando instanciemos la clase de conexión vamos a recuperarla desde allí para poder utilizarla con todas las clases de la capa de acceso a datos que van a tener justamente esta interacción con nuestra base de datos. Vamos a verlo a continuación. Entonces, para nosotros generar la cadena de conexión, lo que vamos a hacer es vamos a configurar ciertos parámetros. El primer parámetro que vamos a configurar es el parámetro server, en el cual nosotros tenemos que agregar el nombre del servidor y la instancia, en este caso de la base de datos de SQL Server. Este parámetro nosotros lo podemos obtener si es que nos vamos, por ejemplo, a nuestra aplicación que es el Microsoft SQL Server Management Studio. Allí nosotros cuando intentamos abrir una conexión nos va a aparecer esta ventana, ¿ya? La ventana de conexión al servidor, y acá vamos a tener el nombre del servidor. Ese nombre nosotros vamos a copiarlo para ponerlo en nuestra cadena de conexión. Allí va a estar, en este caso está, por ejemplo, está el nombre del equipo, desktop, etcétera, etcétera, y SQL Express 2019, que es el nombre de la instancia. Luego el siguiente parámetro es el User ID. El User ID es el nombre de usuario que nosotros vamos a utilizar para conectarnos. Este nombre de usuario por lo general se configura para cada aplicación. En este caso de ejemplo vamos a utilizar el usuario predeterminado SA, el administrador del SQL Server. Para aplicaciones en producción esto ya no es, digamos, adecuado, ya se tiene que crear un usuario propio. Entonces ponemos ahí en User ID, ponemos SA. El siguiente parámetro es el password, que es la contraseña de acceso. En este caso también estamos en un servidor de pruebas, entonces la contraseña es bastante sencilla. Es la que también vamos a colocar, bueno, en este caso no se puede copiar, la vamos a colocar también acá, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a repetir, este es un servidor de pruebas. El siguiente parámetro es Initial Catalog. En Initial Catalog nosotros lo que debemos hacer es colocar el nombre de la base de datos a la cual vamos a conectarnos, en este caso es ACME. Ese nombre entonces vamos a ponerlo allí asignado a ese parámetro, Initial Catalog igual ACME. Básicamente estos son los 4 parámetros que requerimos. Voy a copiarlo y vamos a generarlo de la siguiente manera. Cada uno de los parámetros los separamos por comas y tendríamos ahí ya una cadena de conexión básica. Vamos a agregar un parámetro adicional que indica al cliente que se conecta que este es un servidor seguro, ya para que no haya el problema de que vaya a rechazarlo, y eso es
Trust Server Certificate, vamos a ponerle el valor verdadero. Entonces cuando un cliente se conecte a este servidor, lo va a tomar como que es un servidor seguro y no va a tener ese problema. Esta es la cadena de conexión entonces que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Como ven, es bastante sencillo. Ahora, esta cadena de conexión hemos dicho que la vamos a colocar dentro de las variables de entorno de Windows, para lo cual primero necesitamos poner un nombre de esa variable y le vamos a llamar justamente SQL Server XE, Express Edition. Ese nombre es el que nosotros vamos a registrar en nuestra variable de entorno. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al menú Inicio, vamos a la parte de configuración. Pueden ver acá que mi sistema operativo está en inglés. Vamos a la opción de sistema, denle clic ahí, y en las opciones de la parte izquierda vamos a la última opción, la opción que debe decir acerca de. En la ventana que se abre, ya sea en la parte inferior o en la parte derecha, van a ubicar ustedes una opción que diga, como por ejemplo acá, opciones avanzadas de configuración o del sistema. Ahí se va a abrir esta ventana de las propiedades del sistema y en la parte inferior deben ubicar un botón que se llama variables de entorno. Le van a dar clic ahí y se abre esta otra ventana que tiene dos partes. En la parte superior van a ver ustedes las variables para el usuario conectado en este momento. En este momento soy yo, el usuario que está conectado. Y en la parte inferior las variables del sistema que aplican para todos quienes se conectan a este equipo. Podemos ponerlo en cualquiera de estas dos secciones, pero es preferible ponerlo en la parte inferior donde aplica para todos los usuarios. Entonces, acá en esta lista justamente es que va a aparecer nuestra variable de entorno. Y para nosotros poder agregarlo, vamos a hacer clic en el botón Nuevo. Y ahí vamos a configurar primero en el nombre de la variable, justamente el que habíamos puesto, SQL Server XE. Y en el valor de la variable vamos a copiar esta cadena de conexión que nosotros ya habíamos generado. Vamos a copiar y lo vamos a pegar en la parte correspondiente al valor. Entonces esta es la cadena de conexión y el nombre de la variable que nosotros vamos a generar. Ahora, para que esto se registre vamos a darle clic en OK y ya va a aparecer esa variable acá en la lista justamente de las variables de entorno del sistema operativo. En algunos casos es necesario reiniciar el equipo para que se reconozca esta variable. ¿Ya? Entonces ustedes tendrían que ver si la primera vez que ejecutan no lo reconoce, tendrían que reiniciar su equipo. Pero no es lo común. Una vez que ya tenemos definida la cadena de conexión en nuestras variables de entorno, vamos a proceder ya a generar la clase de conexión. Y para ello vamos a comenzar la creación de la capa de acceso a datos. Dentro de la misma solución que habíamos creado, vamos a agregar un nuevo proyecto que va a ser del mismo tipo que ya habíamos visto anteriormente, una biblioteca de clases para .NET o .NET estándar. Vamos a generar ese tipo de proyecto y le vamos a poner como nombre Data Access. Acá van a estar todas las clases de acceso a datos que vamos a implementar. Pueden utilizar el mismo directorio donde habíamos creado la solución y el proyecto anterior y vamos a crearlo con .NET 7 asociado a este proyecto. Vamos a crearlo. Ahí esperamos que se cree. Ya se creó. Acá está el proyecto Data Access. Lo que vamos a hacer acá es, como en el caso anterior, vamos a eliminar la clase predeterminada que se había generado ahí. ¿Ya? Vamos a agregar también la carpeta ACME para agrupar dentro de ella todas las clases de este proyecto. Ya creamos ahí la carpeta. Y vamos a agregar desde los componentes Nugget, vamos a agregar la biblioteca del cliente SQL. Entonces vamos acá a examinar y vamos a hacer la búsqueda acá de SQL Client para que nos dé la biblioteca del cliente de SQL Server. Esta de acá. Vamos a seleccionar esa biblioteca y lo vamos a asociar al proyecto de Data Access. Ya, vamos a darle clic en instalar.
Esperamos ahí que... ahí está, ya aparecieron ahí las dependencias, las licencias. Vamos a aceptar en ambos casos. Y ya se instaló en el proyecto que hemos indicado. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a crear ya la clase de conexión. Vamos a agregar a esa carpeta que habíamos creado una nueva clase. Sacar clases. Vamos a ponerle como nombre conexión. Ya creamos ahí la clase. Ya la tenemos acá. Vamos a ponerla como visibilidad pública. Y vamos a eliminar en la parte superior los using que vienen predeterminadamente y vamos a agregar acá el using hacia Microsoft Data.sql client para el cliente de SQL Server. Luego vamos a comenzar la implementación de nuestra clase. Vamos a agregar primero un atributo de solo lectura tipo cadena conexión, que puede ser nulo, y lo vamos a llamar _ cadena conexión. Luego vamos a implementar el constructor de la clase. Ya vamos a implementar el constructor ahí, entonces saben que se llama conexión. Allí nosotros vamos a crear una variable de tipo cadena conexión y en esa variable vamos a obtener justamente la cadena de conexión desde las variables de entorno, lo que habíamos hecho hace un momento, almacenarlo. Entonces a esa variable cadena de conexión es esta forma como lo obtenemos: environment.getEnvironment variable, y enviamos como parámetro el nombre de la variable, ¿no?, que le pusimos SQL Server XC. Esa es la forma de recuperar una variable de entorno de Windows. Y entonces a la propiedad _ cadena de conexión le asignamos la cadena de conexión que hemos recuperado de la variable de entorno. De esa manera ya esta clase va a tener ahí en esa propiedad siempre la cadena de conexión. Luego vamos a implementar el método conectar. Ese método conectar lo que va a hacer es va a devolver una SQL connection. Va a devolver una conexión de SQL Server instanciada. Entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a declarar una variable SQLCon de tipo SQL connection. A esa variable vamos a agregarle una instancia, vamos a instanciar la conexión al servidor de base de datos y vamos a hacerlo de esta manera. A SQLCon le vamos a asignar una nueva instancia de un SQL connection y le vamos a pasar acá como parámetro la cadena de conexión que recuperamos de las variables de entorno. Y finalmente vamos a retornar como respuesta esa SQLCon, esa conexión de SQL Server ya instanciada. Esta es la manera de generar nuestra clase de conexión y esta es la clase que van a utilizar todas las otras clases de acceso a datos para iniciar su conexión a la base de datos. Entonces, como pueden ver, es relativamente sencillo crear nuestra cadena de conexión y almacenarla, en este caso en la variable de entorno, para más adelante poder recuperar esa cadena de conexión, crear las conexiones o instanciar las conexiones que van a necesitar o van a requerir todas las otras clases de acceso a datos que vamos a implementar. Y eso ya lo vamos a ver en un siguiente video. Espero que esto les sea, como siempre les digo, de utilidad. Espero también que me puedan apoyar con sus likes, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Nos vemos en el siguiente video.